Llegar con bien. Hicimos los planes originales eran venirnos por carretera, pero hablando con nuestro pastor allá en Tijuana nos recomendaba que o nos decía que estaba muy peligrosa la carretera por el lugar donde queríamos venirnos del lado de Sinaloa, y nos recomendó que mejor mandáramos la camioneta, la que íbamos a traer, y nos viniéramos en avión, y así lo hicimos. Fue mucho más rápido, aunque estuvimos viajando prácticamente todo el día del viernes, pero damos gracias a Dios porque pudimos llegar con bien. También algo que yo deseaba era poder estar con mi esposa cuando se despidiera de su familia. Ella nunca había salido había salido de vacaciones, pero siempre ha vivido allá en Tijuana, y pues iba a ser un momento difícil para ella despedirse de sus padres, y pues el Señor también nos concedió poder estar juntos y poder animarla también. Les pido mucho sus oraciones. Ella está muy bien, está muy contenta, también muy entusiasmada, y al igual que yo muy nerviosos, pero damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Nos permite también un bonito clima. Pensamos que iba a estar más caliente o lloviendo, pero estos días hemos pasado unos muy bonitos días. Vamos a estar aquí entonces ya para servirles. Si en algo podemos servirles inmediatamente con toda confianza, y nos vamos a ir conociendo ya más adelante, pero sientan toda la confianza para acercarse a nosotros. Ya ven a nuestro bebé, ya empieza a caminar, ya debemos andarlo cuidando un poquito más. Está empezando a caminar, y nos da mucha alegría eso también. Vamos por favor a la Biblia. Tenemos 30 minutos, vamos a estudiar la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 13. Voy a dar lectura solamente a un versículo, y de ahí vamos a iniciar el estudio de esta mañana. La escuela dominical estaremos hablando, y quiero hablar un poco concerniente a los jóvenes, y quiero también hablar concerniente a los padres acerca del matrimonio. Quiero tocar este tema. Es un poco más enfocado a los adolescentes y a los jóvenes, más a los jóvenes adultos, pero también es una información que sería útil para cada uno de los padres que están aquí presentes. Hebreos capítulo número 13, versículo número 4, dice así la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Permítanme leerlo una vez más. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, queremos, Señor, en esta mañana darte gracias por el privilegio, por el honor, Señor, que nos concedes de venir, Señor, a tu casa de oración. Hemos venido, Señor, expectantes para escuchar tu palabra, y, Señor, mis amados hermanos y yo nos hemos congregado con el deseo también de adorarte, de poder cantar himnos, Señor, gratos delante de ti, de poder traer, Señor, delante de ti nuestras cargas, nuestras dificultades, Señor, que algunos probablemente tengan, Señor, en esta mañana. Pero también depositamos delante de ti nuestras alegrías, puesto que tú eres quien nos las da, Señor. Y te damos muchas gracias por esos momentos que nos concedes de pasar en familia, Señor, de pasar con nuestra esposa, los que somos casados, con nuestra familia, los que nos concedes todavía tener, Señor, a nuestra familia. Y te damos muchas gracias por esos momentos de alegría, de felicidad. Te pido, Señor, ahora bendiga, Señor, tu palabra, y que no escuchemos el consejo de un hombre, Señor, puesto que nada es un hombre, pero tu palabra, Señor, es eterna. Y te ruego, Señor, que tu palabra sea quien nos enseñe, quien nos eduque, Señor, en esta mañana, y me des gracias, Señor, delante de mis amados hermanos, Señor, aquí, para que tu palabra sea expuesta de la manera correcta. Bendice, Señor, este momento de escuela dominical, pues te lo rogamos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. Cuando leemos los primeros capítulos del libro de Génesis, encontramos cuando Dios forma el matrimonio. El capítulo número 2 del libro de Génesis nos habla acerca de cuando Dios forma o Dios inicia esta institución o algo muy hermoso debajo del cielo, que es el matrimonio. Encontramos en el versículo número 23 del capítulo número 2 del libro de Génesis: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado.
Y el versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí Dios estaba instituyendo lo que conocemos como el matrimonio. El matrimonio es una de las cosas más hermosas debajo del cielo. Cuando Dios instituyó el matrimonio, Dios, conocemos en el origen de las cosas, en el libro de Génesis, Dios formó al hombre, forma a los animales y vemos toda la creación de Dios. Pero cuando Dios formó al hombre, no lo formó para ser un ser solitario. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios, en su buena voluntad, en su soberanía, le concede a este primer ser humano llamado Adán, le concede una mujer. Y Dios le concede a esta mujer llamada Eva. Dios, en su soberanía, entonces fue quien instituyó el primer matrimonio, es decir, el matrimonio. El matrimonio no fue instituido por ningún gobierno, ningún líder religioso, ninguna religión, ni nada, sino que Dios mismo, en su soberanía, Él dispuso que el ser humano formara un matrimonio. Y dice la palabra de Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora existe lo que conocemos como el don de continencia. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios acerca de este don que algunos hombres y algunas mujeres tienen. Este don de continencia es cuando un hombre no tiene ese anhelo por casarse, porque Dios le da un don especial a este hombre o a esta mujer. Pero la mayoría de los seres humanos no tenemos ese don de continencia, sino que Dios nos hizo a nosotros para que nosotros pudiéramos formar un matrimonio. Y queridos hermanos, una de las cosas más hermosas debajo del cielo es, sin lugar a dudas, el matrimonio. El matrimonio es algo que Dios instituyó, Dios puso en su mente, en su soberanía, Dios instituyó esto tan hermoso que es el matrimonio. El primer matrimonio Dios lo colocó y lo puso en un huerto, en el huerto del Edén. La palabra Edén significa una delicia, es decir, que una de las cosas que debe ser el matrimonio debe ser una delicia. Ese momento en el cual está uno con su cónyuge y puede platicar y puede jugar y puede uno bromear, y es la persona con la que más nos conoce, y la persona que más llegamos a conocer es nuestro cónyuge, es nuestra esposa, o las hermanas es su esposo. Es algo que vino de la mente, todo sabiduría de un Dios todopoderoso. Pero queridos hermanos, vivimos en tiempos donde el matrimonio se ha desvirtuado de una manera tan grande, de una manera tan desmedida, de una manera en la cual personas, hombres y mujeres, inclusive se burlan de la idea del matrimonio. Vivimos en días en donde se les está enseñando a los jóvenes en universidades, inclusive en preparatorias, y peor aún en secundarias, se les está enseñando acerca de que si no quieren casarse, existe algo, una opción para ellos, lo cual el mundo conoce como la unión libre. La unión libre, queridos hermanos, no es algo que venga de Dios. Dios describe la unión libre como fornicación. Dios dice que esto de la unión libre no viene de parte de Dios, porque esa es fornicación. La fornicación es un pecado que hoy en día nuestra sociedad está alimentando cada vez más. Vemos los programas de televisión, vemos en la televisión las telenovelas, y vemos que muchachitos de 12, 14, 15, 16 años ya andan noviando y luego tienen relaciones maritales y todo eso, y ahora es lo más común. Y lo peor es que los muchachos a esas edades están aprendiendo y están observando a través de televisión, a través de artistas, a través de todos estos medios de televisión, e inclusive la música, todo esto que es y se le conoce como fornicación. Pero Dios está en contra de todo ello. Miren, quisiera yo hablarles en primer lugar de que la fornicación es un pecado que Dios castiga. Dice la palabra de Dios, si me acompañan a unos pasajes, por favor. Primero vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 3, lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 3. Voy a leer desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y miren esto, que os apartéis de fornicación.
Dios dice a la iglesia, y Dios les dice a la iglesia de Tesalonicenses, y por consecuencia Dios nos dice a nosotros, que nosotros debemos apartarnos de fornicación. Debemos, queridos hermanos, cuidar a nuestros jóvenes, y queridos jóvenes, la palabra de Dios dice que debemos apartarnos de fornicación. Cuando habla de fornicación, la palabra fornicación aquí en el contexto de lo que está hablando de una persona que no es casada. Eso es lo que es fornicación. Una persona que es soltera y tiene relaciones maritales, a eso se le conoce como fornicación. Adulterio es cuando una persona ya casada comete o entra en relaciones maritales con otra persona que no es su cónyuge. A eso se le conoce como adulterio. Pero la palabra de Dios, y lo que quiero trazar en esta mañana, es primero la fornicación. Dios dice que nosotros como cristianos debemos apartarnos de fornicación. Debemos nosotros cuidar a nuestros jóvenes por consecuencia. Nuestros jóvenes son tan atacados día con día con tantas cosas que están aprendiendo o que están observando a través de sus propios compañeros de universidad, sus compañeros de vecindario y compañeros de inclusive personas muy cercanas a ellas, a veces inclusive con propios familiares, y se nos dice, no te cases, porque si te casas, quién sabe si funcione. Mejor vamos a experimenta un rato y júntate con él y vete a vivir con él, y pues ya si se separan, pues ya no tienen ningún problema de firmar algún contrato y todo eso, pero la palabra de Dios dice que debemos apartarnos de fornicación. A Dios no le gusta la fornicación. Dios aborrece la fornicación. Los muchachos que en ocasiones dicen, no, pues es que hoy en día vemos en Europa, en partes de Estados Unidos y aún aquí en México, vemos esto con mucho auge, que se están juntando hombre con mujer y se van a vivir juntos, pero no se casan. Tal cosa, Dios le dice que es fornicación, y Dios dice que debemos apartarnos de ello. Aparte de eso, también la palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo número 6, las siguientes palabras. Miren, esto es lo que dice Dios, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios dice concerniente a esto que es la fornicación, que Dios lo aborrece. Dios no puede tener comunión con una persona así. Por eso debemos cuidar a nuestros jóvenes, debemos cuidar a nuestros muchachos, porque hoy en día están siendo atacados cada día más. Vean también lo que dice en Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 8. Este versículo lo conocen probablemente. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y miren esto, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, que Dios no le gusta la fornicación. Dios aborrece eso. ¿Por qué? Porque la fornicación, la unión libre, va en contra de los principios bíblicos. Cuando Dios formó el matrimonio, Dios lo formó para que habitasen juntos, para que se recrearan, para que pudieran estar juntos y para que pudieran también tener hijos. Y tiene varios propósitos el matrimonio, pero uno de esos propósitos era para que glorificaran a Dios juntos. Cuando un matrimonio, o más bien cuando se llega a la unión libre, no se puede glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque se está en pecado de fornicación. Por eso es que se le aconseja a una persona que está en la iglesia y que están solamente en unión libre, se les aconseja que se casen. Puede que ya hayan vivido unos 15 años juntos, pero la palabra de Dios dice que deben estar casados, porque la palabra de Dios, el versículo que leíamos dice, honroso sea en todos el matrimonio. No dice honroso sea en todos la unión libre. No, porque eso va en contra de Dios. Dios bendice el matrimonio y por otro lado, Dios no puede bendecir cuando nosotros estamos en unión libre, porque la palabra de Dios así lo dice. La fornicación va en contra de la palabra de Dios. Dice en Oseas capítulo número 4, también versículo número 11, las siguientes palabras: fornicación, vino y mosto quitan el juicio.
Por eso es que en ocasiones vemos a ciertos muchachos y cuando ya se les mete a la cabeza la idea de juntarse con una muchacha, pareciera que andan sin juicio. Se les dice, no te conviene con esa muchacha, cásate, haz las cosas bien. Pero cuando a un muchacho ya se le mete a la cabeza la idea de juntarse con alguien y la muchacha, a pesar de que sus padres le digan, a pesar de que su pastor le diga, a pesar de que le diga a quien le diga, la muchacha o al muchacho se le mete esto a la cabeza y no hace caso de lo siguiente. ¿Por qué? Porque quita el juicio. La fornicación, una de las cosas que hace es que quita el juicio de los muchachos. Un muchacho, después de que empieza a anidar ese tipo de pensamientos en su mente, ese pensamiento lo va a llevar a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso es que tristemente vemos en algunos lugares, en algunos hermanos, algunos jóvenes, que a pesar de que saben que es en contra de la voluntad de Dios, que deben, que no pueden fijarse en una persona que no es cristiana, a pesar de eso, se fijan en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No hay quien les haga entender. Por eso debemos instruir a los muchachos. Si uno de los muchachos quiere meterse en unión libre, que no sea por falta de consejo nuestro, que no sea por falta de una pregunta. Está hablando, esta palabra se usa en diferentes pasajes, pero cuando se habla ahí en el libro de Oseas es similar a vino. Es vino, pero las dos palabras dan la connotación de vino, las dos. Pero Dios compara cuando una persona, ustedes han visto a alguien que es alcohólico y le dicen, tristemente tengo familiares que son alcohólicos y a veces hasta los encierran en su cuarto y ellos pierden todo el juicio, se meten. Tenía un familiar que se lo encerraban en el cuarto y había unas ventanitas así bien pequeñitas donde uno decía, no, pues ¿cómo se va a meter? ¿Cómo se va a salir? Pues ahí lo vamos a guardar. Y lo guardaban en ese lugar, pero por el vicio del vino, no sabíamos ni cómo le hacía, pero se salía por esas rendijas, se salía por esos lugares. ¿Y por qué? Porque el vino quita el juicio. De igual manera, cuando un muchacho está ya en la idea de irse en unión libre o de cometer un hecho de lo que se conoce como fornicación, le quita el juicio. Y le decimos, no hagas esto, y va con el pastor y llega y le decimos, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto, y saben, pareciera que no entran en razón. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la fornicación es que quita el juicio de los jóvenes. Y tristemente algunos de nuestros jóvenes los veremos cometiendo este tipo de cosas. Pero queridos hermanos, lo que quiero decirles es que debemos impedir todo esto. Debemos enseñarles, debemos decirles, ¿sabes qué? Esto no le gusta a Dios. Mira, Dios bendice el matrimonio. Si tú te esperas, a lo mejor allá en la iglesia en Tijuana hay muchos jóvenes adultos, tienen arriba de 25 años, 25, 26, hay hermanos hasta de 40 años. Y algunos de esos jóvenes se han guardado y han dicho, no, pues me voy a esperar y me voy a esperar. Y algunos ya tienen 40, 38, 37 años. Y uno dice, no, pues ¿qué es lo que está pasando? Pero los vemos y después, ya a esa edad de 38, 40 años, encuentran a alguien especial para ellos. Y uno ve y después ve sus matrimonios y dice uno, la mano de Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace las cosas correctamente, Dios bendice eso. Si nosotros hacemos las cosas de una manera incorrecta, en contra de la voluntad de Dios, entonces no podemos o no debemos esperar la mano de Dios en nuestras vidas. Claro, Dios perdona, Dios restaura todo eso, pero cuando uno hace las cosas bien, uno ve la mano de Dios desde el primer día. ¿A poco no es hermoso si ustedes cuando se casaron?
Recuerden, esos momentos de alegría, de felicidad, eso llega a uno el momento desde la despedida de soltera que le hacen a la esposa, y todos esos momentos son de alegría y luego de bendición. Los hermanos llegan con regalos, y el momento de la boda, una muchacha puede entrar si se mantuvo en pureza, como dice la palabra de Dios. Si se mantuvo en pureza, puede entrar por las puertas de la iglesia con su vestido blanco, pero con toda dignidad, no con su vestido blanco y ya habiendo perdido lo que se conoce como la virginidad. Porque Dios desea que las muchachas de la iglesia vengan al altar no tan solamente con un vestido blanco, sino con una pureza interior, porque eso es algo que es honroso delante de Dios. Tristemente, en nuestra sociedad, la sociedad que vivimos hoy en día, la minoría de los matrimonios llegan en virginidad, y hablo de hombres y de mujeres. La mayoría de los muchachos que están desde secundaria, preparatoria, ya han estado con una persona, y eso es triste. Por eso es que vemos nuestra sociedad como la vemos. Yo recuerdo cuando iba a la primaria, yo estudié aquí en la primaria Carlos Pastrana Jiménez, aquí en la colonia Gonzalo Bautista. Estudié ahí, y recuerdo que una vez fueron, y era la primaria, y en aquellos días llegaron unas personas y nos enseñaron el uso del preservativo. Obviamente, si te están enseñando el uso del preservativo es porque te están diciendo, ya puedes tener relaciones maritales. Y les enseñan eso a los niños de primaria, de secundaria y de preparatoria, hasta les regalan los preservativos. Y por eso hoy en día vivimos en la sociedad que vivimos. Porque si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, obviamente ninguno de nosotros necesitaríamos ningún preservativo ni nada. No hubiera tantas enfermedades como hay en nuestros días. Pero ya que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que cada día se ha ido más y más en contra de la voluntad de Dios, entonces vemos lo que vemos hoy en día. Por eso debemos cuidar a nuestros muchachos. ¿Cómo puedo cuidar a mi muchacho? Ore por él. Ore por su muchacho, ore. Señor, yo te pido por mi hijo, por mi hija, y sea hombre o sea mujer, ore por ellos. Señor, yo te pido para que lo mantengas en pureza. Señor, ayúdame. Y lo ve viendo un programa que está, o una película que es muy sensual y que es así, y todo lo que conlleva todas esas emociones en los jóvenes. ¿Sabes qué? Esta película no la puedes ver. Mientras estés debajo de este techo, no vas a poder ver este tipo de películas, este tipo de programas, este tipo de insinuaciones que se les dan a los jóvenes hoy en día. Debemos nosotros poner barreras y debemos orar por ellos. Porque, queridos hermanos, imagínense, los que ya son más adultos que yo, si ustedes y yo, todo lo que nos tocó vivir en los tiempos pasados, ahora imagínense todo lo que están viendo los muchachos. Un muchacho hoy en día tienen sus teléfonos inteligentes, tienen sus tablets, tienen sus computadoras en las casas, y por medio de la señal Wi-Fi pueden agarrar cualquier tipo de cosa que incita mucho esto. Por eso debemos cuidarlos, debemos cuidar lo que ellos ven. Debemos cuidarlo. Tenemos un muchachito adolescente, debemos protegerlo. La computadora, yo les recomiendo, nunca pongan una computadora en el cuarto de su hijo, sea un adolescente o sea un joven, porque por medio de la computadora ellos pueden observar todo tipo de cosas que los llevarán a lo que dice la palabra de Dios, fornicación. Y la fornicación quita el juicio. Voy a decir todo esto y voy a aprovechar de una vez. Me tocó dar consejo a unos muchachos en algún otro lugar, obviamente. Y estos muchachos me comentaban dos casos muy similares. Uno de ellos me comentaba, ¿sabe qué, hermano? La verdad, y estábamos hablando de todo esto, de la fornicación, y me decía, hay veces que yo no quiero ir a la iglesia y prefiero quedarme para ver cosas que son cosas sucias. Y eran muchachos que yo consideraba muy consagrados. Y la realidad, hermanos, es que el enemigo de nuestras almas sabe cómo meterse en nuestros hogares. Yo creo que una de las cosas en las cuales se está metiendo el enemigo es por medio de la mala música y de la televisión, y hoy en día del internet.
Por eso debemos tener cuidado de todo eso. Antes, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la televisión, los programas donde salían personas mal vestidas pasaban después de las 11 de la mañana, de la noche? Hoy en día vean los programas matutinos. Luego en mi casa no hay televisión, pero vamos a un restaurante y son las 11, 12 de la mañana y vemos y los programas matutinos. Las muchachas, la manera en la que se visten, andan bailando, sensuales, los muchachos sin playera a las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Si eso no afecta el corazón de los muchachos, entonces nosotros tendríamos algo mal, porque la verdad eso mueve las emociones y mueve todo eso de los muchachos más. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Debemos cuidarlos. ¿Por qué? Porque hemos visto en primer lugar que la fornicación va en contra de Dios. Y Dios no puede bendecir a una persona en esta situación. Por eso dice la palabra de Dios que la fornicación quita el juicio. Entonces hemos visto que Dios formó el matrimonio, pero en nuestros días el matrimonio se está desvirtuando. Tanto es así que existe la fornicación. Aparte de la fornicación existe otra cosa aún más perversa a mis ojos. Pero sabemos que todo es pecado delante de los ojos de Dios. Y esto es los matrimonios del mismo sexo. Vivimos ya en tiempos en los cuales las leyes están aprobando que personas del mismo sexo pueden contraer contraer matrimonio. Y eso es cada día más perverso. Lo vimos primero en Europa. Después llegó a Estados Unidos y hoy en día se están aprobando en la Ciudad de México, se ha aprobado, en Mexicali se ha aprobado, en varios estados de nuestra República Mexicana se está aprobando esta ley. Y esto, queridos hermanos, quiero decirles que esto es inmundicia delante de los ojos de Dios. Quiero yo mostrarles unos pasajes de la Biblia en los cuales hablan concerniente a esto. Primero acompáñenme por favor a Primera Tesalonicenses otra vez. Vamos a verlo bíblicamente. Primera Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 3 en adelante. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llamó a santificación. Y ahora observen lo que dice también en Romanos capítulo número 1. Este pasaje lo explica claramente. Romanos capítulo número 1, versículo número 4. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y vean la descripción que da de estas uniones que van en contra de Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Y vean esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y miren esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este pasaje es muy claro y muy explícito.
Y aquí Dios está diciendo y está reprobando las uniones del mismo sexo. Dios dice que a las personas que voluntariamente decidieron hacer eso, Dios las entregó a una mente reprobada. Una persona que es el homosexualismo y el lesbianismo es una mente reprobada. Hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios, algo que va en contra de los principios bíblicos de Dios. Porque cuando Dios formó al hombre, no formó otro hombre para que fuera su pareja, sino cuando Dios formó al hombre, formó a la mujer, y Dios formó entonces el matrimonio. Y el matrimonio, queridos hermanos, es una bendición de Dios, es algo hermoso, es algo para disfrutar, es algo para nosotros poder, dice, alégrate con la mujer de tu juventud, dice un pasaje de la palabra de Dios, y es algo en lo cual nosotros podemos convivir y alegrarnos. Pero hoy en día el matrimonio se ha desvirtuado. Tanto es así que en nuestros gobiernos se están permitiendo leyes en las cuales los hombres y con otro hombre se puedan casar. ¿Qué podemos decir a eso? No, pues es que ya es nuestros tiempos. No, hermanos, debemos decir, eso es algo en contra de la voluntad de Dios. Eso es inmundicia delante de los ojos de un Dios santo. ¿Por qué? Porque en el pasaje que veíamos en Tesalonicenses decía que debemos buscar la santificación. Y obviamente todo esto va en contra de la santificación. Debemos nosotros entonces conocer esto. A mí, yo recuerdo una vez, y esto se ve hoy en día muchísimo. Les voy a leer otro pasaje, miren, en 1 Tesalonicenses 6, un pasaje que habíamos leído hace unos momentos, para dejarlo esto claro con la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo número 6, versículo número 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, miren esto, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de esto. 1 Tesalonicenses capítulo número 6, versículo número 9. Primera a los Corintios capítulo número 6, versículo número 9, disculpen. Y este pasaje es claro, estos pasajes son buenos que los conozcamos, porque hoy en día en nuestra sociedad se está viendo cada vez más esto. Hay maestros aquí presentes y hay personas que manejan esto de la psicología y todo ello, y nosotros debemos conocer lo que dice la palabra de Dios y poder decirle al pecado, pecado. Me tocaba ir apenas, estábamos yendo a un centro de rehabilitación de muchachas, y estuvimos predicando el evangelio ahí. Íbamos todos los viernes, cada viernes estábamos ahí, y la verdad se permitía mucho para predicar el evangelio, y eran cerca de unas 35 muchachas que vivían en problemas de drogadicción. Después nos enteramos que algunas de ellas estaban en problema de lesbianismo. Y algunos de los psicólogos que iban allá a visitarlas, porque era un centro de rehabilitación, les decían, no te preocupes, es que tú estás enferma, esto de tu adicción es una enfermedad y debes esperar, y prácticamente les sobaban el pecado. Nosotros como cristianos debemos aprender a identificar el pecado y debemos decir, no, esto no es una enfermedad, eso que está pasando es pecado. Y la manera de solucionar el pecado es Cristo, porque Cristo es quien limpia el pecado. La manera en la cual le podemos testificar a una persona que es un homosexual o una lesbiana, debemos testificarle diciéndole que eso es pecado delante de Dios y que necesita arrepentirse. Es la misma manera en la cual cualquier pecador debe arrepentirse. Debemos nosotros saber testificarles, debemos nosotros conocer estos pasajes también para poder enseñárselos y decirles que eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios quiere santidad en nosotros. Y si nosotros estamos en pecado, entonces lo que necesitamos es el perdón de Dios. Así es de que los afeminados y los homosexuales y las lesbianas, de igual manera que nosotros necesitábamos el perdón de nuestros pecados, ellos de igual manera necesitan el perdón. Necesitamos testificarles. Yo les recomiendo mucho a los muchachos, ¿sabes qué? Nunca tengas un amigo íntimo que sea homosexual o una lesbiana. No lo tengas, porque la palabra de Dios dice, el que se junta con necios será quebrantado.
Quieras o no, vas a aprender sus maneras, vas a aprender algunas cosas de ellos. Por eso debes mantenerte apartado. Y si vas a hablar con alguno que es de esa manera, ¿sabes qué? Lo que tú debes decirle es que debe arrepentirse de sus pecados. Y debes llevarle el evangelio, porque es la manera en la cual debemos llegar a esas personas. Debemos testificarles. Eso va entonces en contra de Dios. Hemos visto que la fornicación y los matrimonios del mismo sexo están desvirtuando hoy en día el matrimonio. Otro enemigo que vemos hoy en día que está desvirtuando el matrimonio es lo que se conoce como el divorcio. El divorcio, queridos hermanos, cuando Dios formó al primer matrimonio, Dios lo formó para que vivieran por siempre unidos. No lo formó con un propósito, por eso Dios no tomó dos costillas de Adán. Solamente tomó una porque era una mujer con la que iba a pasar el resto de su vida. Hoy en día existe esto del divorcio, pero la palabra de Dios nos habla concerniente a este tema también. Miren, en primer lugar, este capítulo lo conocen bien de Malaquías. Malaquías capítulo número 2, dice la palabra de Dios del versículo número 14 en adelante, lo siguiente, Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una de las cosas que a Dios no le gusta también es el divorcio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, una de las cosas que dijimos antes de casarnos, le dije, seguramente van a venir momentos difíciles en nuestro matrimonio. Todos los matrimonios sufrimos de problemas. Vamos a sufrir tal vez problemas económicos, tal vez algún momento tú vas a estar enojada, yo voy a estar enojado y a lo mejor vamos a chocar y va a haber conflictos. Todos los matrimonios tienen eso. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Esa es la razón. Pero yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Aunque nos enojemos lo peor, aunque tú te quieras ir con tu mamá o lo que pase, ¿sabes qué? Nunca vamos a mencionar la palabra divorcio. No puede pasar por la mente de un cristiano la idea de divorcio. Hermanos, es que siempre va a haber problemas en el matrimonio. Y es porque Dios nos creó de una manera diferente. A la mujer la formó de una manera y al hombre lo formó de otra manera. Y obviamente vamos a chocar en algún momento de nuestra vida. Pero lejos sea de nosotros, y más como nosotros siendo cristianos, que pase por nuestra mente la idea del divorcio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio. Algunas personas dicen, no, pero es que Moisés dio carta de divorcio. Bueno, Dios dice a Moisés, vemos en los primeros 5 libros del Pentateuco, y vemos esto. Y después vemos en el último libro del Antiguo Testamento, no les estoy hablando del Nuevo Testamento todavía, sino en el último libro del Antiguo Testamento, Dios dice, a pesar de que lo permitió allá, Dios dice que a Él no le gusta el divorcio. A Dios aborrece, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. A Dios no le gusta el divorcio. Por eso, queridos hermanos, una de las cosas que va a atacar el enemigo para con nosotros en los hogares cristianos es nuestra relación marital. Se van a meter cosas, se van a meter ideas, se van a meter malos pensamientos. Y una de las cosas que hará el enemigo es tratar de mantenernos distantes, de mantenernos cada vez más alejados. Pero hermanos, nunca debe pasar ni por nuestra mente la idea del divorcio. ¿Por qué? Porque como leíamos al principio, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Eso está hablando de la recámara, de la cama de marital.
y el lecho sin mancilla. Pero después dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Queridos hermanos, Dios instituyó el matrimonio para que vivamos de una manera hermosa, de una manera contenta, de una manera feliz con nuestro cónyuge. Y en la verdad, si ustedes tienen un bonito matrimonio o si ustedes están batallando en su matrimonio, luchen para renovar ese amor de matrimonio. Esos momentos de alegría, ¿se acuerdan cuando se casaron? Los primeros momentos de alegría, de felicidad, y que siempre la tenía de su mano y siempre la tenía abrazada a su esposa y pasaban momentos de felicidad. Eso debe ser en nuestros días. No importa tengan 15, 20 años o más años de matrimonio. Una de las cosas que Dios ha dejado para el ser humano, para que lo disfrutemos y para que nosotros nos gocemos, es el matrimonio. Y qué bendiciones cuando vienen los hijos, y luego vienen los nietos, y luego viene la familia, y luego ¿saben qué? Esos son bendiciones, porque dice la palabra de Dios, he aquí herencia de Jehová, son los hijos. Son bendiciones que Dios va dando, pero ¿cuándo las da? ¿O cuándo se disfrutan de la mejor manera? Cuando alguien hace las cosas bien. Sé que no hay muchos jóvenes aquí, pero jóvenes, yo quiero decirles que si ustedes hacen las cosas en cuanto al matrimonio, si hacen las cosas de una manera correcta, Dios los va a bendecir. Dios les bendecirá. Queridos jóvenes, tanto varones como mujeres, guárdense puros al matrimonio, en virginidad, porque Dios les bendecirá eso. Y queridos padres, velemos por nuestros hijos. Si usted tiene un hijo, una muchacha, un muchacho que ya es un joven, pasa la adolescencia, no cese de orar por él. Póngalo en sus rodillas. Señor, yo te ruego por este muchacho. Señor, mira, es mi hijo. Te ruego para que él pueda llegar bien al matrimonio. Hay una muchacha que ya le está coqueteando. Hay un muchacho que ya le está invitando a salir. Y está pasando todo esto. Señor, yo te ruego para que tú lo guardes en pureza. Hermanos, debemos velar por nuestros hijos. Porque se ha dado cuenta, solo di la mitad de esto. Pero la verdad es que el matrimonio, el mundo, el enemigo lo está desvirtuando de una manera tan visible en nuestros días. Vemos unión libre, vemos matrimonios del mismo sexo y vemos divorcios por todos lados. Jovencitos que se casaron a los 14, 15 años, ya están divorciados a los 20, 21 años, porque se casaron muy jóvenes. Y más que nada porque no hicieron las cosas como Dios les había dicho. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a tener cada día un mejor matrimonio, porque Dios bendice el matrimonio. Recuerden esto, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bendito Padre Celestial, vivimos en tiempos muy difíciles, Señor, en los cuales nuestros jóvenes y las siguientes generaciones, Señor, estarán batallando cada día más. Vemos a personas que viven en unión libre y eso abunda ya en nuestros días, porque nadie quiere un compromiso y porque muchos no te conocen a ti. Algunos otros, Señor, aún han llegado a la perversidad de buscar un matrimonio, si podríamos llamarlo de esa manera, con personas de su mismo sexo. Y nuestro país está sufriendo los ataques tan feroces del enemigo. Y Padre, también hay divorcios en nuestros días. Y tristemente es que también en las iglesias hay divorcios. Señor, ayúdanos a valorar el matrimonio que nos has dado, a guardarlo, Señor, a disfrutar la vida con nuestra compañera, con el esposo que les has dado a mis hermanas. Ayúdanos, Señor, porque vivimos en tiempos peligrosos. Y Señor, tú has prometido bendecir a un buen matrimonio. Ayúdanos a tener matrimonios firmes y a cuidar de nuestros jóvenes para que lleguen en pureza al matrimonio. Pues te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.